En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, el domingo pasado, domingo séptimo, después de Pentecostés, fue el famoso evangelio de los falsos profetas. ¿Y dónde están los falsos profetas? Decía alguien. Por todas partes, le respondían. Millares de ellos son los maestros del error, divulgadores de la mentira, de las teorías de la falsedad, profetas de la nada, apóstoles de la corrupción. Son los miembros de la falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II, con Francisco a la cabeza y con el resto de los obispos modernos y sacerdotes. Son los sacerdotes que divulgan o enseñan el error y el mal. Son los que trabajan para la tan anti-Dios y tan anticatólica ONU. Yo no puedo ser un católico que está en las nubes. La ONU es lo más anticatólico que hay, la ONU. Son los falsos profetas, los gobernantes de los países que en última instancia son empleados. Son empleados o gerentes de un cierto rango, pero son empleados del poder mundial. Son la gran mayoría de los magistrados de las cortes y de los parlamentos o congresos. Son en enorme número los miembros del periodismo y de los medios de difusión, Hollywood, Netflix. Ojo con ser católico y andar viendo las basuras que propone Netflix. Seamos coherentes. Cine, radio, televisión, internet, las redes sociales. Los falsos profetas son los muy dañados, tristemente, profesores en todos los niveles, en la universidad, en el bachillerato, para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y hasta para los ancianos. A todo el mundo se intenta corromper. Son, a veces, por esta deformación y daño de la anticultura actual, qué tristeza, qué gravedad y qué responsabilidad ante Dios, porque son a veces y cumplen esta función de ser falsos profetas en el seno de las familias. Y esa función a veces, tristísimo, de ser falsos profetas, pasa a veces hasta a los mismos padres de familia, dañados en sus conceptos, dañados en su espíritu y en su intelecto por este mundo moderno. Y de esa manera, hasta los padres de familia pueden llegar a ser, qué tristeza, Dios mío, hasta los padres de familia pueden llegar a ser los mismos que aceptan y transmiten toda esta deformada modernidad a sus propios hijos. Qué tristeza, a sus criaturas. Padres de familia que aceptan como si nada el concubinato de sus hijos, hacen las veces de falsos profetas. Aceptan como si nada, padres de familias, la unión libre. Aceptan y hasta fomentan, gravísimo, que sus hijos o sus hijas tengan relaciones con sus novios o sus novias. Gravísimo, ¿cómo puede ser? Aceptan o permiten que venga a alojarse en la propia casa, en la casa paterna, como si estuviera todo bien, la hija para dormir con el novio. Gravísimo. En su cuarto. O la hija, y me disculpa que lo así, para dormir con su concubino. Porque no está casada, no se casó por el civil, concubino. La unión libre, el matrimonio civil, no vale nada ante Dios, lo saben, sin palabras. Qué tristeza que los padres de familia asumen en esos casos el rol de falsos profetas en el seno de la familia. Los padres que aceptan y fomentan en sus hijos la anticoncepción o planificación fuera de la familia numerosa. Jamás voy a tener 2 hijos. Pues veremos lo que te va a decir Dios después. Viva la familia numerosa. Viva tener 12 hijos o más.
Ayer se quedaron cortos en los títulos y pusieron 6, ¿no? El próximo año ese título tiene que poner 14. Los padres de familia que hasta pueden llegar a aceptar el aborto. ¿Cómo puede ser que una mamá se atreva a acompañar a la misma hija para que ella aborte? ¿Con qué cara se va a presentar ante Dios? Los padres de familia hacen las veces de falsos profetas. Se aceptan, o cuando aceptan la homosexualidad, el divorcio, el adulterio, todo vale, todo vale. Y esto dentro del recinto sagrado de la familia. Realmente qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Todos los nombrados se vuelven falsos profetas, aunque no lo sepan. Y trabajan consciente o inconscientemente para el nuevo orden mundial anti-Dios y anticatólico. Evidente, se vuelven falsos profetas. En fin, como es un tema tan importante, quisimos hacer ese excursus. Me disculpa, pero recién ahora paso al tema de este domingo. Este domingo, en esta Babilonia de hoy, en esta mega y global y total confusión, queríamos explicar algo más delicado o hasta más sutil, errores graves que existen en grupos de misa en latín, en grupos de misa tridentina, en comunidades, institutos, sacerdotes que rezan la misa tridentina en latín. Gracias a Dios, en su providencia, existió ese gran y sabio, muy sabio, sacerdote que fue el padre Anthony Cekada, el cual nos legó decenas de textos, trabajos y serios estudios sobre diferentes temas y problemas que hacen a esta espantosa crisis que padecemos los católicos con motivo de esta falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II. Los sacerdotes más jóvenes tenemos entonces todo ese material, bendito sea Dios, material en que apoyarnos, un regalo y una ayuda de la providencia. El padre Anthony Cekada, o Cekada, nació en el año 1951 y murió bastante recientemente, hace casi 3 años, todavía no se cumplen 3 años, el 11 de septiembre del 2020, con 69 años, si mal no recuerdo, de cáncer. Aprovechamos sin duda entonces para pedir por él en esta Santa Misa y para pedir a ustedes durante la Santa Misa oraciones por el alma del padre Anthony Cekada. Para desarrollar estos temas a los cuales vamos a hacer alusión, hemos utilizado un excelente trabajo del padre Cekada que se llama The Grain of Incense, el grano de incienso, en el cual trata él de esta realidad de todos estos falsos papas modernos y el hecho de poner sus nombres en lo más sagrado que tenemos los católicos, que es el rito de la Santa Misa. Ese es el tema de ese trabajo, poner sus nombres en el canon de la Santa Misa. Y así se da que algunos sacerdotes que rezan la misa tridentina y comunidades hacen eso. Va a ser un resumen con algunas partes nuestras como acostumbramos. Con bastante nostalgia y todo relacionado con todo, al menos en cuanto a la invalidez de estos obispos modernos y en cuanto a los temas de invalidez de estos sacerdotes modernos, sin culpa de ellos, nadie juzga a las personas, pero es un hecho objetivo, esos ritos tienen todos estos temas de invalidez. Al menos en cuanto a esto, uno piensa mucho en mis antiguos amigos y compañeros sacerdotes de la Fraternidad San Pío X. En ella, ahora, se habla de la validez de esos obispos modernos. Se habla de la validez de esos sacerdotes modernos. Pero cuando nosotros estudiábamos y estábamos en el seminario,
Y aun cuando éramos laicos, no se decía ni se enseñaba de esa manera. Nosotros no fuimos formados así. En nuestra época todavía, digamos así, todavía se decía de la invalidez de esos obispos modernos y sacerdotes. Por eso, pensando en ellos, nunca perdemos la esperanza de que alguno de ellos reaccione y volvamos a luchar juntos como hacíamos antes, y también por eso la prédica. Entrando en tema, entonces, en primer lugar, la pregunta que hay que hacerse: ¿debemos o podemos asistir a misas tridentinas? Digo yo, no la misa moderna, obviamente. Misas tridentinas, en latín, en las cuales se nombra en el canon a Francisco, y vale lo mismo para Benedicto, Juan Pablo II, cualquiera de los falsos papas anteriores. Se puede asistir a una misa en donde lo más sagrado que tiene nuestro culto, la Santa Misa, se pone en el canon la mención Francisco, Benedicto, Juan Pablo II, etc. Paréntesis, como decía el Padre Melo el domingo pasado, nosotros, sencilla y simplemente, somos católicos, apostólicos y romanos, y punto. Somos católicos, apostólicos y romanos. Y en todo caso, porque somos católicos, nuestra fe católica, las enseñanzas del magisterio y de los santos y los teólogos, nos enseñan que estos modernos no son papas, son herejes con herejías públicas. Y porque somos católicos, apostólicos y romanos, sabemos que no tenemos papa. El último papa que hemos tenido los católicos ha sido el Papa Pío XII. La expresión totalmente acuñada para expresar esta realidad es sede vacantismo. La sede está vacante, casualmente porque no hay papa. Pero eso simplemente para aclarar, porque nosotros somos simplemente católicos, punto. Católicos, apostólicos y romanos, punto. No hace falta estrictamente agregar nada, porque somos católicos y nos damos cuenta de esa realidad tremenda y terrible que vivimos. Ahora sí, volviendo a estas realidades que nos tocan vivir, algunas de ellas tienen en forma más fácil, si ustedes quieren, una conclusión que se muestra evidente. Digamos así, si los ritos creados por Pablo VI para la ordenación moderna de obispos modernos y de sacerdotes modernos son inválidos, entonces, con evidencia, se muestra la conclusión de que yo no puedo ir a esas misas ofrecidas por estos sacerdotes. Obvio. Hablamos cuando un obispo moderno, cuando un sacerdote moderno, dicen de celebrar la misa en latín. No, por todos esos temas de invalidez. Menos, por supuesto, y hoy no entramos en ese tema, la misa moderna, que eso ni siquiera es misa. Hablamos de cuando uno de estos modernos pretende, alguno con ordenación moderna, pretende celebrar la misa tridentina. Obvio que no, por todos los temas de invalidez, por dar un tema, ni hablemos de las herejías y errores que cargan a veces. Nosotros ya les hemos predicado y enseñado por qué los obispos modernos y sacerdotes modernos son inválidos. Entonces vamos a pedir a las hermanas, cuando ellas envíen esta prédica, que envíen nuevamente las dos prédicas que les hemos hecho hace ya 6 años, si no me equivoco, sobre la invalidez de los obispos modernos, para que las relean. Y le vamos a pedir a las hermanas que también las reenvíen con esta prédica las 4 prédicas que les hemos hecho sobre los temas de invalidez de los sacerdotes modernos. Van a tener todo este material cuando enviemos esto. Pero hay otros puntos que son más difíciles. Entre ellos, el tema de las misas tridentinas en latín rezadas por un sacerdote que sí está válidamente ordenado. Por ejemplo, un sacerdote de la Fraternidad San Pío X, pero en la cual misa, dicho sacerdote nombra en el canon a Francisco, o lo mismo para Benedicto, etc. ¿Quiénes entran en esa circunstancia? Esa es la postura oficial
de la Fraternidad San Pío X, del Instituto del Buen Pastor, de la Fraternidad San Pedro, de la falsa resistencia de Monsignor Williamson, Ford, Tomás Sendejas, y de los sacerdotes que lo siguen, y de algunos sacerdotes que andan un poquito por allí y por aquí. A esas misas se les suele llamar misas unacum. ¿Por qué? Porque en la parte del canon donde se pone ese nombre, se introduce con esa palabra en latín, unacum. A Dios se nombra Francisco, Benedicto, etc. Si esas misas tridentinas en latín son así, si en esas misas de la Fraternidad San Pío X, el Buen Pastor, Fraternidad San Pedro, Resistencia de Monsignor Williamson, se nombra al hereje Francisco como si fuese un verdadero papa, como si fuese el verdadero máximo jefe de la Santa Iglesia Católica, la conclusión con un movimiento casi instintivo tiene que ser: yo no voy allí, yo no voy allí. Y es grave, grave ir allí. Por eso que se hace. Hay personas que sí van a esos lugares, esperemos que ningún feligrés nuestro vaya a esos lugares, y a veces en sus mentes se manejan con falsos razonamientos. Tratemos de mostrar falsos razonamientos, errores justificativos que se dan o se autodan las personas que sí van allí a la misa, o inclusive personas que ni conocen de estos temas. Y aclaramos que me parece evidente, también no es nuestra intención ofender a nadie. Nuestra intención es mostrar, si Dios nos permite eso, el error grave que hay en actuar así, ir a misa a esos lugares. Recordemos el martirologio, siempre lo leemos antes de la misa. Vemos allí innumerables santos y mártires que prefirieron espantosas muertes y torturas antes de ofrecer un grano de incienso a la religión ecuménica del Imperio Romano pagano. Los romanos hacían ecumenismo. Lo estaba notando gracias a que leyeron este trabajo del padre Checa, evidente. Los romanos hacían ecumenismo, lo mismo que hoy. Por eso grandes estudiosos creen que hay una regresión y que van a repetirse hechos de los principios. ¿Por qué digo que los romanos hacían ecumenismo? Ellos tenían y mezclaban todas las religiones, o casi todas las religiones del imperio. A cada lugar donde ellos iban llegando, cogían todas las religiones y las metían todas juntas. Hacían ecumenismo los romanos, igual que hoy. Y en paralelo, las mencionadas misas unacum implican ese grano de incienso que le exigían a los mártires, no ya para la religión ecuménica del imperio, sino para la religión ecuménica de la falsa iglesia moderna, la religión ecuménica del nuevo orden mundial. Sabemos perfectamente que en la falsa iglesia moderna se hace ecumenismo, con la mezcla de todas las religiones de la tierra y la Pachamama. En ella se quema el grano de incienso, ahí sí que se quema, y toneladas de incienso, al demonio, en última instancia. Porque en el mundo espiritual no hay tres, es Dios o el diablo. Tertium non datur, como dice el dicho. Entonces en la falsa iglesia moderna se quema ese grano de incienso y todo lo que ustedes quieran, junto con su jerarca y colaborador del nuevo orden mundial, que se llama Francisco, colaborador del nuevo orden mundial. Pero el problema que tratamos de desarrollar se presenta a veces más difícil y se presenta como un dilema. A veces se presenta como un dilema. En algunos lugares del mundo, tal vez, la única misa tridentina que hay es una misa unacum, una misa donde se va a nombrar a Francisco, Benedicto o estos falsos papas. Y esa única misa tridentina, por ejemplo, en algún lugar del mundo, puede ser la que reza la Fraternidad San Pío X, el Buen Pastor, la falsa resistencia de Williamson, etc. Y algún razonamiento puede ser caer en la tentación, entre no tener nada, pues voy allí. Claro, eso sí que es una tentación. Otro dilema. Puede haber en la falsa iglesia moderna algún anciano sacerdote
que llegó a ser ordenado con los ritos anteriores a los cambios de 1968 y que entonces recibió una válida ordenación. Y tal vez este anciano, sacerdote, está dispuesto a celebrar entonces válidamente la misa tridentina, desde la falsa iglesia moderna. Pero va a nombrar a Francisco, Benedicto, lo que sea. Pero es lo único que tenemos en esa ciudad, Padre, el dilema. Y en esa circunstancia puede ser para que en esa tentación o dilema se digan a sí mismos esas personas, ¿por qué no pasamos por alto? Pasemos por alto el tema de que ellos nombren en la misa a estos falsos papas, porque nosotros no aceptamos eso y vamos solamente por la misa. ¿Es esa la solución? Respondemos, asistir a esas misas, participar en ese rito, implica participar, ir a misa, implica aceptar por esa misma asistencia la afirmación que va a hacer el sacerdote en el canon, en nombre de todos los presentes, nombrando a estos herejes públicos como si fuesen la máxima autoridad de la Iglesia, de la Santa Iglesia Católica. Pero Padre, yo no acepto eso. Bien, pero la simple asistencia produce eso. Con tu asistencia, tú estás participando de ese rito. Por más de que tú digas que no aceptas el tema de Francisco, Benedicto o lo que sea. Un razonamiento sencillo y otra vez casi instintivo deberían poder tener esas personas. Si esas misas son así, si estos modernos son falsos papas, si son herejes con herejía pública, yo no debo asistir a esas misas, es casi instintivo. En vez de estar buscando la vuelta y autojustificativos. Pero Padre, el sacerdote XX de la Fraternidad San Pío X me ha dicho a mí, en privado, que él no nombra, como esa parte en secreto se dice muy en voz baja, que él no nombra en sus misas a estos falsos papas Francisco, Benedicto. ¿Yo puedo entonces ir solamente a las misas de ese sacerdote? La respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque si ese sacerdote que pertenece a la Fraternidad San Pío X o a una institución o comunidad religiosa, y en esa institución o comunidad religiosa a la cual él pertenece, oficialmente se dice y se hace un reconocimiento a estos falsos papas modernos, entonces dicho sacerdote, al no decir nada públicamente, él lo dice en secreto, en privado, al no decir nada públicamente, está dejando que eso ocurra y está engañando además a los otros fieles que no saben su actitud. Porque van a creer que él acepta la postura oficial de la comunidad en la cual está. Si no, ¿para qué está allí? Si no está de acuerdo con eso, ¿para qué está allí? Que se vaya. Una situación así pide que ese sacerdote diga públicamente su actitud. Y como dice el dicho, de lo contrario, el que calla, otorga. El que calla, otorga. Por guardar silencio es lo mismo que estuviera acertando. Porque él está en una institución que oficialmente reconoce a estos falsos papas. Pero Padre, es que si él lo dice públicamente, lo echan. Y bueno, allí está el dilema. Manifestar o no manifestar públicamente la verdad. Dios exige eso. Dios exige eso. Entonces uno no puede ir con ese sacerdote porque él, al no decir públicamente, está colaborando con su silencio a lo que oficialmente es evidente, a lo que oficialmente sostiene su congregación o instituto. Repitamos el mencionado falso argumento. ¿Por qué no pasar por alto que dichos sacerdotes válidos de la misa tridentina, ellos nombran a su congregación, a Francisco de Benedicto, e ir allí solamente por la misa? Yo voy solo por la misa. Ir a la Fraternidad San Pío X, la Iglesia de los Sagrados Corazones, ir al Buen Pastor, ir a otros sacerdotes, la Resistencia José Williamson,
Ford, Tomás, Sendejas. Ir a esas misas es un pecado. Por esto que estamos explicando. Y vamos a explicar más en otra prédica. Es un pecado grave ir allí. Si en esas u otras comunidades religiosas se reconoce oficialmente a estos falsos papas modernos, ir a una misa así equivale a unirse a ese reconocimiento oficial, como si un hereje público pudiera ser el jefe de lo más santo que hay, como si un hereje público pudiera ser el jefe de la Santa Iglesia Católica. Imposible. Ahí se relaciona con el dogma de la infalibilidad, que ya les hablamos. Un papa católico, desde que es verdadero papa, no puede caer en la herejía. Es imposible que un verdadero papa católico caiga en la herejía. Dios irrumpe allí con el dogma y el don y la gracia de la infalibilidad. Entonces es imposible sostener que un hereje público pueda ser el jefe de lo más santo que hay, porque está creada por Dios mismo, que es la Iglesia Católica. Como dijo el padre Melo, es como si yo pusiera en la misa, en lo más sagrado, al hereje Lutero, y uno dice, poner en la misa al hereje Lutero, ahí uno sí reacciona. Pasa lo mismo con estos herejes públicos, porque son herejes públicos. Es como si yo pusiera en la misa al hereje Lutero como siendo la máxima autoridad de la Santa Iglesia Católica, por favor. Hasta por sentido común. Aunque yo no sea un gran teólogo, si eso se hace así, por instinto, si ustedes quieren, yo no voy a ese lugar. Yo no voy a ese lugar. Otro punto. Al estar en una misa tridentina en la cual se nombra Francisco, Benedicto, etc., uno, por estar en esa misa, se une con ellos. Dicho rito de la misa en el canon se ofrece en unión con, dice la letra del canon, una cum, lo que decimos recién, juntamente con, en unión con o juntamente con. De allí que, aunque yo no esté de acuerdo con eso sí se produce en unión con Francisco, Benedicto, etc. Por el solo hecho de asistir. Eso es la participación litúrgica. Por el solo hecho de asistir, yo me estoy uniendo a herejes públicos, como si fuera la máxima autoridad de la Iglesia. Yo me uno. Y es otro motivo serio de por qué no se debe ir, la unión con herejes. Otro tema, esas comunidades, Fraternidad San Pío X, Buen Pastor, Fraternidad San Pedro, la falsa resistencia de Monseñor Williamson, Ford, Tomás, Sendejas, otros sacerdotes por allí, tienen otros errores muy graves, no solamente lo anterior, tienen otros errores muy graves. Y si uno asiste a una institución, instituto o comunidad religiosa que enseña y hace según esos errores muy graves, eso también implica un pecado grave ante Dios. Yo no puedo ir a una institución que enseña, dice o hace errores muy graves. Ya daré algunos ejemplos. El Buen Pastor, la Fraternidad San Pedro, etc., tienen el problema de invalidez de las ordenaciones de sus sacerdotes jovencitos, porque ellos piden a obispos modernos, inválidos, que les hagan las ordenaciones. Yo no puedo ir a una institución así. La Fraternidad San Pío X, igualmente, va a tener esos mismos problemas con sus sacerdotes jóvenes cuando en la Fraternidad San Pío X hagan que el obispo moderno que vive con ellos en Europa, Monseñor Vitus Wonder, ya lo hemos dicho alguna vez, cuando ese obispo moderno inválido, en la Fraternidad San Pío X en el futuro, y yo creo que no debe estar muy lejos, cuando ese obispo moderno les haga a ellos las ordenaciones sacerdotales, van a estar en el mismo problema, con el sacerdote jovencitos que encima de todo esto son inválidos, porque el sacerdote este moderno es inválido. ¿Y cuándo va a pasar eso, padre? Pues no lo sé, pero este año ya hizo los óleos, un obispo inválido. ¿Para qué se usan los óleos? Para la extrema unción.
un ser humano que está al borde de la muerte, le voy a dar la extrema unción inválida. ¿Para qué más se usan los óleos? Para la confirmación. Voy a dar la confirmación inválida. Pequeño detalle. Este año por primera vez ya hizo ese obispo moderno en Europa para la fraternidad San Pío X los óleos. Entonces, y les vuelvo a repetir, entonces, lean, fórmense, vuelvo a repetir que les vamos a enviar con las hermanas, cuando ellos hacen estos envíos y en el canal de YouTube, le vamos a volver a poner los documentos de por qué los obispos modernos son inválidos. Fórmense, no sean débiles, no sean, discúlpenme, perezosos. Lean y fórmense. Otro punto. Pero padre, hay un sacerdote que dice que en la fraternidad San Pío X, la Iglesia de los Sagrados Corazones, aquí en Bogotá, los sacerdotes allí nombran a Francisco, pero lo hacen bajo condición. Hay un sacerdote que dice eso, padre. Y ese sacerdote manda a sus fieles para que asistan a la fraternidad San Pío X. Yo he sido miembro de la fraternidad San Pío X y yo no he visto, por empezar, yo no he visto que sea tan así, primer punto. Y menos aún con los sacerdotes jovencitos que ya salen del seminario de la Reja con otro esquema, con otro formato. Y suponiendo, por un momento, suponiendo que lo dicho sea válido, aquí se aplica lo que hemos dicho más arriba para el sacerdote que no dice nada. Se aplica de nuevo lo que hemos dicho, que el sacerdote no hace eso, pero no dice nada. Como la institución, la fraternidad San Pío X, oficialmente reconoce estos falsos modernos, al callar, al hacerlo bajo condición a lo que ustedes quieran poner, al callar, esos sacerdotes, a no decir nada públicamente, entonces, implícitamente, se está adhiriendo y aceptando lo que hace la institución, obvio. Y si no, volvemos a lo mismo de recién. Si yo no estoy de acuerdo, ¿para qué estoy allí? Es decir, que en lo externo, por no decir nada públicamente, yo estoy con mis acciones, al no decir nada, adhiriendo y aceptando a la postura oficial de esa institución. Y por eso no se puede enviar fieles allí. Lo hemos dicho varias veces. Ese padre es así, allá él. Todos rendiremos cuentas. Último tema. Además, estos sacerdotes jovencitos, con este otro formato que salen ya desde el seminario de la Reja, están diciendo que los obispos modernos, por supuesto, y los sacerdotes modernos sí son válidos, así dicen estos sacerdotes jovencitos, y agregan que así se les enseñó en el seminario por su profesor. Un feligrés nuestro habló aquí en Bogotá con un sacerdote de estos jovencitos que están aquí en Bogotá y se lo dijo tal cual. Sí son válidos los obispos modernos, sí son válidos los sacerdotes modernos, y nosotros decimos eso porque así me enseñaron a mí en la Reja mi profesor. Un mismo fiel nuestro, ¿sabe? Ha hablado con uno de estos sacerdotes jovencitos que están aquí. Non bis in idem. ¿Sí o no? ¿Válidos o no válidos? Los obispos modernos, que es lo más grave de todo, por el poder que supuestamente tiene un obispo, los obispos modernos son inválidos. Y los sacerdotes modernos tienen varios temas de invalidez en su rito. Noten las consecuencias gravísimas. Podemos preguntar, misas, entre comillas, tridentinas, que celebra, entre comillas, el obispo moderno Monseñor Vitus Wunder en Europa, o un sacerdote moderno aquí en Bogotá, o en Buenos Aires. La comunión. Miren el tema gravísimo, gravísimo, de recibir solamente pan, si el sacerdote no vale, en vez de Dios. Pequeño detalle. Hace 2 o 3 años, un poco más, hacían celebrar aquí mismo en Bogotá a un sacerdote moderno de Ecuador, que había venido, el prior anterior, y también lo hacían confesar.
La extrema unción, un ser humano que está al borde de la muerte. Si la dan los modernos, los temas de invalidez que entran allí, tienen las consecuencias gravísimas. Confesiones y absolución de los pecados, dadas así por estos modernos, que se permiten en la Fraternidad San Pío X, los temas de invalidez que otra vez entran allí. Aquí en Bogotá, ayer mismo, antier mismo, me ha dicho una persona aquí en Bogotá, que están haciendo confesar a un sacerdote moderno allí en Bogotá. Si entendí bien y no me estoy equivocando, un sacerdote moderno que ha venido de Montería. Y ponen a los feligreses, si el sacerdote es inválido, a que digan su pecado a un laico. Y a que les diga como si están absueltos y no están absueltos. Gravísimo. Disculpe si me expreso un poco con rudeza, y mi cerebro no me dice que yo no puedo ir a un lugar así, tan complicado es. No alcanzo a concluir que si se hace eso, yo no puedo ir ahí. Esto es un dato del viernes. Me lo dijo una persona. Si no me equivoco, es de Montería. Este sacerdote moderno, creo que no lo han hecho celebrar misa todavía, pero está confesando. Tal caso, mira qué cosa linda. Entonces, por enésima vez, lean de nuevo nuestras prédicas para estar bien en claro en sus espíritus de la gravedad de esta invalidez. El tema más grave de todos son los obispos modernos, porque eso produce una catarata de consecuencias de invalidez. La prédica, muy larga, como más de una vez pasa. Final abrupto, entonces. Todos estos temas sin duda que son muy duros. Volvemos a repetir, no es nuestra intención ofender a nadie. Intentamos, si es que podemos y si es que Dios lo permite, hacer que haya algo de luz. Pienso en las personas que asisten a esos lugares. Pienso, y mucho más pienso, en mis antiguos, como decimos al principio, en mis antiguos amigos y compañeros sacerdotes de la Fraternidad San Pío X. Por lo menos pienso más en ello, obviamente, por menos, en el tema de los obispos modernos y los sacerdotes modernos y los sacramentos modernos, por ejemplo, la extrema unción y la confesión. Cuando nosotros estábamos en el seminario y estudiábamos, y aún cuando éramos laicos, no se decía ni se enseñaba así. Nosotros no fuimos formados así. Por eso no dejo de mantener la esperanza, y lo pedimos a Dios, de que algunos de ellos reaccionen, mis compañeros y amigos antiguos sacerdotes, que algunos de ellos reaccionen y quiera Dios con su gracia, volvamos a luchar juntos como hacíamos antes. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.